Le damos la palabra a Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México. Muchas gracias. Lo más importante de la exposición que han hecho aquí los diputados César Cravioto y Vidal Llerenas es la demostración de que sí hay recursos para la reconstrucción. Existen suficientes recursos para que se reconstruyan las viviendas de la población que resultó afectada. Se tiene que hacer un gran trabajo. No vemos que se esté haciendo ese trabajo. Un gran trabajo de conocimiento de la situación derivada de los sismos. Tenemos versiones muy generales. Aún el gobierno no cuenta con un censo auténtico, fidedigno, veraz del conjunto de los damnificados de la Ciudad de México. Incluso son frecuentes las especulaciones que no corresponden con la realidad. Se dice de manera constante que la afectación está exclusivamente en el casco central de la ciudad. Si bien las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez resultaron gravemente dañadas, existen también daños muy fuertes en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, en Contreras, por mencionar algunas delegaciones que resultaron muy afectadas. La delegación Tlalpan también y alguna parte de la delegación Coyoacán. Entonces, se tiene que hacer el estudio, el análisis real de la situación. Está afectada mucha gente que vivía en departamentos, en edificios, pero también mucha gente con casa, habitación en pueblos y zonas periféricas de la Ciudad de México. Hay afectaciones que están derivadas directamente de la caída de los inmuebles, pero hay afectaciones que son también producto de las fisuras, zanjas, es decir, de las grietas, socavones que se abrieron a partir del temblor o que tenían ya problemas y el temblor los agudizó. Lo que estamos planteando nosotros es que actúe el gobierno para que todos los damnificados puedan tener su vivienda. Se tiene que hacer el análisis de los diversos casos, ver en qué casos se trataba de inquilinos, ver en qué casos se trataba de dueños de los inmuebles, ver en qué casos se trataba de departamentos, en qué casos de casas habitación, pero de ninguna manera se puede llevar a la gente a pagar por doble partida la vivienda que ya había pagado y no se puede convertir al conjunto de los damnificados ahora en deudores de la banca con elevados créditos que no puedan pagar a final de cuentas. Imagínense la tragedia de alguien que era dueño de su departamento. El temblor se lo tumbó, desapareció. Ahora lo quieren convertir en un deudor para que al paso de los años no pueda pagar la deuda y se quede sin vivienda. Esto no puede ser, es inadmisible. Entonces, cuando el gobierno dice que no hay dinero para reconstruir las viviendas, se equivoca. Sí hay dinero suficiente, aquí está la demostración exhaustiva de que se cuenta con los recursos y lo que está planteando Morena es que se pongan en acción todos estos recursos para que se le devuelva la vivienda a cada uno de los damnificados de los temblores del pasado 19 de septiembre. Eso es lo que está planteando Morena con toda puntualidad. Gracias, presidente del partido en la Ciudad de México. Se integran a esta conferencia el vicecoordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, el diputado Virgilio Caballero, y también los diputados locales Floribón Morales y Felipe de la Cruz. Le damos la palabra a la diputada federal Ernestina Godoy, quien además es diputada de Iztapalapa. Muchas gracias. Gracias a la prensa por acudir a este llamado. Creo que no se ha dimensionado por parte de los gobiernos, ni federal, ni local, ni delegacional,
lo que significó el sismo del 19 de septiembre, del 7 para algunos estados del país y del 19 de septiembre para la Ciudad de México. Creo que no se han dado cuenta que marcó ya en definitiva a esta ciudad y tenemos que somos diferentes, la ciudadanía es diferente y los gobiernos también tienen que pensar de una manera distinta, ¿sí? Por eso, cuando Morena hace planteamientos propositivos como lo acaban de marcar nuestros compañeros con mucha precisión y profesionalismo, y que además se plantea que sean solidarios los servidores públicos de todos los poderes, incluyendo al Poder Judicial, ¿sí?, el Poder Legislativo y obviamente el Poder Ejecutivo, pareciera ser que estamos planteando algo irreal. Cuando nosotros decimos que tenemos que ser solidarios todos, y habrá quienes nos digan, es que no se puede porque son cuestiones laborales, ya el salario, etcétera. Estoy hablando de que todos debemos de tener ya una percepción de que es una emergencia nacional y que así tenemos que actuar como sociedad. Hay miles de gentes viviendo en las calles o en albergues, ¿sí? Tenemos una sociedad movilizada y solidaria, ¿sí?, frente a gobiernos que no han podido atender esa emergencia y proteger a las personas y generar propuestas para reconstruir la ciudad y hacerla más segura, ¿sí? En el caso de Iztapalapa, yo quiero hacer una mención especial porque de ahí soy diputada. Enfrentamos el efecto del sismo y del olvido, ¿sí? Tenemos viviendas e infraestructura hidráulica totalmente dañada, ¿sí? Muchos de ustedes deben de saber que a Iztapalapa la recorre una falla geológica desde los linderos con el Estado de México, Nezahualcóyotl y los Reyes La Paz, la recorre completamente hasta la colindancia con la delegación de Tláhuac, ¿sí? Ahora con el sismo, ¿sí?, se abrieron aún más esas grietas con las que ya se sabía que teníamos. Se hizo en el 2011, hicimos un atlas de riesgo donde era urgente que los gobiernos siguieran invirtiendo tanto en investigación como en tratar de evitar que las grietas siguieran avanzando. No se hizo así. El gobierno que actualmente se encuentra en Iztapalapa, de hecho, retiró el presupuesto para la investigación con el Instituto de Geofísica de la UNAM y se abandonó el tratamiento de las grietas, ¿sí? La fractura afecta a más de 40 colonias de la delegación. Estamos hablando de más de 10,000 viviendas que sufrieron algún tipo de daño, ¿sí? A todo esto hay que sumar el daño, obviamente, en la infraestructura hidráulica. Al moverse las grietas, pues hubo más rupturas de instalación hidráulica, eléctrica, las escuelas están en una situación terrible y la infraestructura social también, ¿sí? Nosotros, como Morena, estamos planteando que se regrese, que se vea, que la mirada se dirija hacia allá. No es, como decía Martí, únicamente el daño en el centro de la Ciudad de México, las delegaciones que más estuvieron en los medios. Está el daño en la periferia de la ciudad, principalmente en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, ¿sí? Tenemos que cambiar esa percepción de que allá no hay damnificados, ¿sí? Hay damnificados de toda la vida que ahora se ha agudizado. Morena está proponiendo en la iniciativa que se presentó la semana pasada de cómo puede ser la reconstrucción y de dónde se pueden sacar los recursos. Vamos a incorporar un capítulo a nuestra iniciativa para que se incluya soluciones a corto, mediano y largo plazo a esta problemática
de Iztapalapa. Eso desde luego significa un esfuerzo serio, un esfuerzo de altura de miras, que eso es lo que estamos esperando de estos gobiernos, y que vean que existe una propuestas viables, propuestas surgidas incluso de especialistas y de quienes estuvieron en la reconstrucción en la Ciudad de México en el sismo de 1985. Entonces, hay dinero, ya lo demostraron los compañeros, necesitamos seriedad, que exista un censo y que haya un buen diagnóstico. Me parece que a la iniciativa que presenta el gobierno de la ciudad le falta un buen diagnóstico. Es urgente que se tengan los recursos suficientes para que especialistas sean quienes den este diagnóstico que permita hacer una reconstrucción que de veras modifique a la ciudad, donde se tengan menos riesgos para vivir en ella. Gracias.